Los defensores del libre cambio decía que él quería hacer de la Inglaterra la fábrica del mundo y de la América la granja de la Inglaterra. Y decía una gran verdad, que en gran parte se ha realizado porque en efecto nosotros somos y seremos por mucho tiempo, si no ponemos remedio al mal, la granja de las grandes naciones manufactureras. Yo pregunto, señor presidente, decía Pellegrini, ¿qué produce hoy la provincia de Buenos Aires, la primera provincia de la República? Triste es decirlo, solo produce pasto y toda su riqueza está pendiente de las nubes. El año que ellas nieguen riego a nuestros campos, toda nuestra riqueza habrá desaparecido. Es necesario que en la República se trabaje y se produzca algo más que pasto. Bueno, yo diría, Carlos Pellegrini. Esto. Hay más, decime la verdad, hasta las 13:30 como cada sábado aquí en el aire de Vorterix Bahía. Es necesario que en nuestro país, que en nuestra provincia, se produzca algo más que pasto, decía Carlos Pellegrini. Le quiero preguntar al titular del Consorcio de Gestión del Puerto de aquí de nuestra ciudad, hablamos del doctor Miguel Ángel Donadío, ¿qué opinión le merece esto? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Buenas tardes o buenos días todavía? Estamos ahí Estamos en el medio. En pleno mediodía, sí. Gracias por la invitación, es un gusto venir siempre a la radio de ustedes, siempre soy bien atendido. Bueno, en relación a lo que dijo Pellegrini, es una gran verdad. Carlos Pellegrini, a mi entender, es uno de los prohombres del Estado. Fue todo en la Argentina. Fue legislador nacional, fue ministro de Estado, fue vicepresidente de la Nación, fue presidente de la Nación, fue fundador del Banco de la Nación Argentina, fue fundador del Jockey Club Argentino, un hombre de una vasta cultura, un dirigente extraordinario, creo yo, de los más grandes que tuvo la Argentina. Y bueno, él se hizo cargo del país en la crisis de 1890, cuando tuvo que renunciar el cordobés Miguel Juárez Celman, que era el presidente de la Nación, y él puso una sola condición para asumir, que era que se consiguiera el dinero para pagar la deuda externa, porque le daba vergüenza que un país como la Argentina no cumpliera ni honrara sus compromisos. Y en aquellos tiempos de una Argentina que ya despuntaba como potencia, él en su casa reunió a las personalidades más importantes de la Argentina y en el living de su casa firmaron un bono patriótico, entre otros estaba nada menos que el banquero Ernesto Torkins. Y bueno, y con los que firmaron ahí en el living de su casa se pagó la deuda externa y él ahí aceptó asumir la presidencia de la República en un momento de una crisis financiera y económica muy importante. Por eso esos 2 años de su gobierno, de 1890 a 1892, se lo apodó el piloto de tormentas. Y cuando falleció, si la memoria no me falla, creo que fue en julio de 1906, el vicepresidente de la República en ese momento, Figueroa Alcorta, en el propio entierro, anunció la oración fúnebre diciendo: ha caído el más fuerte, hay que redoblar los esfuerzos. Esa era la visión que se tenía de Carlos Pellegrini y de esa generación de argentinos que dirigieron los destinos del país. Es cierto, con la crítica valedera de que gobernaron bajo una democracia menguada, un país que los derechos de los trabajadores todavía no habían alcanzado la dinámica de otros tiempos, pero no es menos cierto que es el país que se bancó millones y millones de inmigrantes a los que se le dio trabajo y a los que se le dio educación pública de calidad. Veo que algunos detalles aislados prácticamente conoce de la vida de Carlos Pellegrini, doctor Donadío. Sí, la verdad que sí lo admiro y soy coleccionista de sus biografías, así que bueno, me llamó la atención porque es un político del que no se lo rescata en la historia argentina y realmente fue un gran hombre de Estado, ¿no? Esos que cuesta encontrar en la historia argentina. Afortunadamente los hay. Algunos
algunos... Pero los hay. Los hay, ¿no? Y él, en el caso de él, toda esa generación que lo posicionó a la Argentina dentro de los 10 países más importantes del mundo, dentro de los países que más ingreso per cápita tenían. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener un subterráneo. Las grandes obras de los edificios públicos de la Argentina datan del periodo ese, 1880-1930. Así que realmente, es para brevar en la historia argentina y ver cómo en otros tiempos la Argentina fue una potencia, y creo que siempre está latente la posibilidad, pero depende principalmente de la dirigencia, ¿no? Se necesitan hombres de Estado. Bueno, hablando de dirigencia, hablando de pilotos de tormentas y por qué no también hablando de condiciones puestas, Donadío, ¿por dónde quiere que comience? ¿Por las preguntas fáciles o por las difíciles? No hay problema. Como usted decía y se desprende de su relato, se nota además que tiene acabado conocimiento de la vida, la obra y los detalles de lo que ha sido este señor, lo que ha significado para nuestro país, Carlos Pellegrini. Decía que ha puesto sus condiciones a la hora de asumir y que lo habían apodado por ello el piloto de tormentas. ¿Qué condiciones puso el doctor Donadío a la hora de asumir, de hacerse cargo del consorcio de gestión del puerto, nada más y nada menos que de nuestra ciudad, de nuestro puerto, que no es un puerto más? No, ninguna, porque realmente fue un honor que el presidente de la Nación me eligiera para representar la gestión aquí en el puerto de Bahía Blanca, y después me designó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a quienes comparto espacio político desde hace muchísimos años, cuando el PRO recién estaba en gestación. Así que desde ese punto de vista también para mí fue un enorme placer. Y por supuesto porque yo hace 25 años que trabajo en el puerto y mi padre también, así que la verdad no. ¿Usted me miró todas las preguntas antes de comenzar cuando me fui a preparar el mate yo? No, ninguna. Bueno, hablamos de dirigentes y usted hablaba de su candidatura a intendente allí por el año 2007, si mal no recuerdo, con un PRO naciente, con un timbre que por allí se le tocaba a Mauricio Macri y se le decía: mirá, yo soy el doctor Carlos Donadío, soy oriundo de una localidad, de una ciudad allí por el sur de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca. No tenemos mucho, pero yo quiero formar parte yo quiero ser candidato a intendente. Y Mauricio Macri por allí también hasta le dice: está bien, perfecto, está tu currículum en orden, pero no tenemos dinero, no tenemos dinero ni siquiera para solventar una campaña. ¿Cómo surge esto? Exacto, es así, el relato es tal cual. Cuando todavía, creo que Macri estaba en campaña para ser diputado nacional o algo por el estilo. Y ahí fue que yo lo visualicé a Macri presidente de la Nación en esos tiempos. Había mirado también el currículum de Macri, por había supuesto, sido sí, recíproco. Sí, por supuesto. Yo miré quién podía, insisto, ¿no?, representar a un dirigente de Estado, y vi en él a un hombre que podía hacerlo, un ingeniero preparado, un hombre del mundo empresarial, una persona que conoce el mundo y la dinámica de los negocios, y que, como yo digo siempre, podría vivir en Marbella, en París o Nueva York, y sin embargo se arremangó la camisa y se metió en el barro de la política argentina, que es de alta complejidad. Y bueno, hizo el cursus honorum, si bien es cierto que a fines de los 90, a principios de los 2000 le habían ofrecido la candidatura presidencial, él prefirió hacer el cursus honorum. Fue primero dirigente en Boca, después fue dirigente en la ciudad de Buenos Aires, intendente o jefe de gobierno, y después candidato a presidente de la Nación. No olvidemos que es ingeniero, no se va sorteando fases. Macri es así, sí, responde perfectamente al perfil de ingeniero, y bueno, ha seguido los pasos, y bueno, hoy es el presidente de la Nación, y creo que la Argentina está en un punto de inflexión que podemos llegar a emular aquellos tiempos. Y qué casualidad de las cosas, ¿no?, que yo el otro día hice unas palabras introductorias el día jueves, y hice una comparación entre Carlos Pellegrini y Macri, porque de alguna manera me parecen dos hombres de parecido, ¿no? Son personas si se quiere, del espacio de la centroderecha, hombres de mundo, profesionales. Y bueno, y vi en aquel momento el punto de inflexión que pudo sortear Pellegrini, es el que está tratando ahora Macri de sortear,
y puse de relieve que en la Argentina hoy no hay asfalto ni piedra. Y eso tiene que ver con el tremendo empuje de la obra pública, como creo yo, me parece que desde la década del 30 no había un plan de obra pública tan extraordinario como es el que se está llevando adelante, que necesita de la importación de asfalto. Es realmente un dato fuertísimo para la Argentina, lo mismo que lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa, que se va a empezar a dar de manera muy importante, y son dos datos muy alentadores que claramente van a poner a la Argentina en otro lugar, ¿no? No tengo ni la más mínima duda, más allá de los problemas que tenemos, de las discusiones de la inflación, del empleo y de todas esas cosas. La Argentina sin duda se encamina a un ciclo exitoso, sin ninguna duda. Doctor Donadío, volviendo un poquito más atrás en el calendario, allí por 2007, en el marco también de su candidatura a intendente de nuestra ciudad, usted aseveró que no había dirigentes o que había crisis de dirigentes en Bahía Blanca. ¿Cómo lo evalúa hoy? Sí, lo ratifico y con más fuerza. La crisis dirigencial en Bahía Blanca es extraordinaria. Acentuada 10 años después. Sí, por supuesto. Sí. Yo diría que mucho peor. Y eso tiene que ver con que de una vez por todas tenemos que entender que ser dirigente implica tomar la cátedra, implica estudiar, implica estar informado, implica saber cuáles son las cosas que se tienen que conocer para ser un dirigente. Estar formado e informado. Por supuesto, sí, exactamente, estar formado e informado. Ya lo hemos visto en la Argentina, el fracaso tremendo de Palito Ortega en Tucumán, el fracaso rotundo de Scioli en la provincia de Buenos Aires. No hay lugar para esas cosas, porque la dirigencia, la cosa pública es de alta complejidad y es como un quirófano de terapia intensiva. Uno no pone un curandero en el quirófano, uno quiere que lo opere el mejor médico, el mejor cirujano. Y la política también, la cosa pública que tiene problemas de alta complejidad, las mentes simples no lo pueden resolver. ¿Y cómo se jerarquiza? Bueno, es una discusión que damos siempre. Las universidades tienen que entender que una cosa es promover ingenieros, abogados, contadores, etcétera, pero eso no es formar dirigentes, eso es formar contadores, abogados, ingenieros. O sea, la carrera dirigencial, como es en otros países, tiene su foco. Por ejemplo, en Francia, que está la Escuela Nacional de Administración. Casi ningún ministro francés, casi ningún primer ministro francés llega a ese lugar si no pasó por la Escuela Nacional de Administración en Francia. O sea, no llega cualquier pajarito volando y aterriza como Maduro en la presidencia de un país, porque las consecuencias están a la vista. Entonces, como en cualquier orden de la vida, periodismo, abogacía, ingeniería, se necesita de saberes específicos. Si no, el fracaso está a la vuelta de la esquina. Bien. Bueno, ¿cómo arranca Donadío? Y ahora sí, volviendo al ámbito portuario, hace aproximadamente 25 años, ¿no? No estamos hablando de 2 años, ni de 3, ni de 5. Más de 2 décadas su vínculo con el puerto, porque desde su padre incluso ha trabajado para la Cámara, ¿no? Así que no fue tampoco una cuestión fortuita, ni que vino volando y aterrizó allí en Donadío al frente del consorcio de gestión. Así es. Primero la felicito por su nivel de información. Evidentemente ha preparado el reportaje, cosa que no suele ocurrir. Hacemos periodismo. Exactamente. La felicito por su profesionalismo, porque no es común. Gracias. Así que también Bahía Blanca tiene crisis en el periodismo. Así que la rescato entre muchos, ¿no? Se ha tomado el trabajo de investigar y muchos años para atrás. Es cierto, mi primer trabajo profesional fue en el propio puerto cuando se creó el consorcio, porque el doctor Conti pasó a integrar la asesoría legal del propio ente administrador portuario, y de alguna manera yo lo reemplacé siendo apenas recibido como abogado de la Cámara Portuaria. Y después siempre estuve vinculado durante todos estos años a distintas instituciones, empresas y personas de Ingeniero White,
Por lo tanto, es una comunidad y un mundo para mí muy conocido. De hecho, aprovecho para agradecer el inmenso apoyo que tuve de todos los sectores y bueno, eso me reconfortó. Yo le preguntaría, o le repreguntaría, ¿de todos los sectores? Sí, en Ingeniero White, sí, el mundo empresarial, el mundo gremial, la comunidad, sí, yo siento un acompañamiento fuerte de muchos sectores y por supuesto uno puede disentir o puede tener diferencias, pero en el grueso siento un acompañamiento fuerte. Bien. ¿Con qué pensaba? Usted al comienzo de la entrevista dijo, mi designación desde Nación, claramente es una decisión nacional, más allá de que por allí se pueda adjudicar, y es discutible si tiene o tuvo mayor injerencia o no, su vínculo, su amistad y su relación laboral también pasada con el ministro Dietrich. Pero digo, ha sido una decisión nacional, claramente que después hubo que consensuar con los distintos estamentos de la provincia, pero fue una decisión nacional. ¿Con qué pensaba que se iba a encontrar Donadío desde adentro y con qué se encontró finalmente? Sí, una aclaración, ¿no? Porque la política portuaria la fija la Nación. Hay una confusión acá entre entender que es un puerto que tiene autonomía en la administración, claro, y otra cosa es quién fija la política portuaria, que tiene que ser el Estado Nacional. ¿Veníamos mal acostumbrados? Sí, yo diría que sí, que veníamos mal acostumbrados. ¿Por qué? Porque no puede ser que cada puerto del país fije su propia política. Tiene que haber un Estado que tenga una visión general para dónde estamos yendo, o a qué se dedica cada puerto, o tener una visión estratégica, que la visión estratégica se da desde el Estado, desde lo macro. La política pública portuaria la fija el Estado Nacional. Después discutimos, obviamente, la administración de cada uno de los puertos, que puede ser privada, pública, o como es la de Bahía Blanca, que es autónoma, con un ente público no estatal, que es el que rige los destinos de este puerto. Pero digamos que METS alguna actividad tiene, no es una figura que está allí, es cartón pintado, ¿no? Alguna injerencia tiene esta figura también. METS acaba de ser reemplazado por el licenciado Mariano Saúl. Pero a la hora de tomar la decisión esta del nombramiento. Sí, por supuesto. A ver, el gobierno nacional trabaja en equipo con el gobierno provincial en lo que tiene que ver con la visión estratégica de los puertos. O sea, acá no es más por ahí como era antes, que por ahí algún puerto era alguna patrulla perdida que iba para el lado que les parecía ir. Ahora hay una definición estratégica del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires, de acompañar una visión, ¿no? En ese sentido, tanto el ingeniero Macri como la licenciada María Eugenia Vidal es un equipo muy, muy sólido, trabajan tremendamente en equipo y está visto en la mayoría de las políticas. Bueno, volvemos a subrayar esto, desde Nación. ¿Qué se le pide a Donadío desde Nación al momento de asumir? Eso tiene que ver con la política de integración al mundo del país, con la política de que la Argentina se convierta no en el granero, sino en el supermercado de alimentos, y en ese sentido hay que tener puertos competitivos, hay que bajar los costos logísticos porque tenemos que competir con el mundo y no es posible que traer una mercadería de China a la Argentina cueste lo mismo que traer una mercadería de Tucumán al puerto de Buenos Aires o a Bahía Blanca, ¿no? Es absolutamente ilógico y nos impide estar al nivel de competencia mundial. O sea, por llamarlo de algún modo, esta austeridad que tanto pregona el gobierno nacional también se tiene que convertir en una política portuaria. Sí, por supuesto. De hecho, la aplicamos el primer día. O sea, los recursos del puerto asociados a las cuestiones del puerto y el dispendio de recursos no va más. Así que, y el ejemplo empieza por casa, ¿no? El primero que renunció a algunas cosas soy yo como presidente. Así que en ese sentido trato de también dar el ejemplo. Después, en cuanto a lo que es el consorcio, lo que era y lo que es, no me sorprendió nada, porque yo conozco perfectamente de alguna forma mi vinculación con las instituciones y con la comunidad portuaria
estaba prácticamente online de las cosas que ocurrían. Sí, de lo que encontré, quiero rescatar una cosa que realmente me profesional del staff del personal del consorcio, que si bien, bueno, uno por ahí conocía, acá lo aprecié en la cercanía de las cosas, y tiene un plantel profesional muy, muy sólido, que inclusive cuando han venido funcionarios del gobierno nacional y provincial, y yo los he presentado y ellos se han presentado, cada uno con sus antecedentes, con sus historias, con sus experiencias. Realmente la primera vez que los escuché a todos, a mí también me asombró como algún funcionario provincial o nacional, gente que tiene 40 años de puerto, 30 años de puerto, 20 años de puerto, pero más allá de la experiencia y el paso del tiempo, con un nivel de entrenamiento y un nivel de capacitación que yo creo que es una isla dentro de las organizaciones públicas o semipúblicas de la Argentina. Bueno, Vaca Muerta, Bahía Blanca. ¿Qué tenemos que entender en este sentido? Tenemos que entender que Vaca Muerta es uno de las reservas más importantes del mundo. Y Macri lo sabe. Macri lo sabe perfectamente, y vuelvo a insistir, Macri debe ser uno de los presidentes argentinos que más mundo tiene, que más se entiende de los negocios. Yo no sé si me tengo que remontar a Frondizi, pero después de lo que vino después, así como conocedor del mundo empresarial, conocedor propiamente del mundo, de la dinámica de la economía y todo, creo que no tiene competencia en ese sentido. Así que él conoce perfectamente lo que significa Vaca Muerta, la potencia que va a significar para la Argentina, que nosotros todavía no alcanzamos a tener esa visión de la exponencialidad que tiene. Y del rol decisivo que va a tener nuestra ciudad allí también. Exactamente. La periodista se adelanta y remata. Usted se me adelantó a las preguntas al comienzo. Y remata y me lee la mente. Y es cierto, sí, Bahía Blanca va a ser una de las ciudades que más crecimiento, que más potenciación va a tener dentro de toda la Argentina. Algunos incluso dicen de Latinoamérica, porque el yacimiento de Vaca Muerta está cerca del puerto de Bahía Blanca y no está cerca de ningún otro puerto. Y tenemos que estar preparados para eso. Por supuesto, estamos en esa inteligencia de las cosas y tratando de estar a la altura de las circunstancias, porque, insisto... ¿A cuánto estamos? Estamos a los próximos 20 años más importantes de la historia de Bahía Blanca, según mi humilde saber y entender, y que soy de alguna manera el que recibe el input de manera directa de los jugadores internacionales, de los actores, y advierte que esto tiene una magnitud poco vista en la historia de Bahía Blanca. Volviendo al ámbito, si se quiere, político, pero otra política, no la vinculada directamente con la actividad portuaria, ¿cómo maneja, doctor, el hecho de que usted hoy por hoy no forma parte del poder político local? Con absoluta tranquilidad y normalidad. Yo soy el presidente del Consorcio del Puerto, que es un ente público, no estatal y autónomo, y esa es mi obligación. No tengo ningún problema. ¿Ni ambición de formar parte del poder político local tampoco? No, mi trabajo está circunscripto a ser presidente del consorcio y a tratar de cumplir los objetivos que tenemos, y esa es mi función hoy por hoy. Entre los objetivos, y yéndonos un poquito más allá del hoy por hoy, decíamos, Macri, como buen ingeniero, fue escalón por escalón, ¿no?, hasta llegar a la presidencia. Dígame la verdad, se lo pido por favor, no me conteste con que es ciencia ficción o algo por el estilo. Presidente titular del Consorcio de Gestión del Puerto, doctor Donadío, candidato a intendente de nuestra ciudad. ¿Esa es la pregunta? La pregunta es si hay una candidatura de Donadío. No, hoy no está prevista, así que no, y te vuelvo a insistir, tengo la misión de trabajar en el puerto de Bahía Blanca. No es el primer escalón para. No, si querés te contesto como contestan todos los políticos. No, dígame la verdad. Diferénciese ahí. Yo hoy estoy trabajando en el consorcio y esa es mi foco, concretamente. ¿Es un objetivo pendiente?
Es una asignatura pendiente. Por eso no terminé de contestarte. Como dicen algunos, dice todos los cardenales quieren ser papas. Perfecto. Esa es la respuesta que quería la periodista. Algo más que no terminó de contestarme hace unos párrafos atrás fue qué incidencia tuvo su vínculo con Dietrich en esta designación. Diría que pudo tener significancia. Obviamente lo conozco hace muchos años, pero vuelvo a insistir, yo no soy un paracaidista que encontraron por ahí dando vueltas y que dijeron ponelo ahí en el puerto de Bahía Blanca, porque no es la forma en que toma las decisiones este gobierno. Y bueno, en mis antecedentes estaba, insisto, mi trascendencia política en el espacio este. He sido también presidente de la Fundación Pensar y de alguna manera mi currículum daba para la actividad portuaria en Bahía Blanca. Empezando porque había un currículum, que no Sí. es un detalle menor. No, por supuesto. No, por eso con absoluta tranquilidad respondo, porque acá no es una definición amistosa. O sea, no hubiera ocurrido solo por esa circunstancia. Es decir, ocurrió porque evidentemente encajaban otras cuestiones. Si no, no hubiera ocurrido, pero se lo puedo asegurar, los conozco perfectamente. Doctor Donadío, aquí en este programa tenemos una sección que se llama Te saco la foto, y no es necesario que se peine porque no es literal, no le vamos a sacar una foto, pero sí le vamos a tirar un par de palabras, perdón, y usted nos las va a tener que definir. Se espera que con una palabra, ¿sí? Trataremos de que hasta 3 le damos un handicap, hasta 3 a usted que le gusta el handicap. La primera, educación. Estudió todo, Educación es lo más importante a lo que se debe abocar un país. La Argentina llegó a ser potencia mundial gracias a la educación sarmientina. Y países que no tienen ni por asomo los recursos que tiene la Argentina, como Islandia, como Irlanda, como Finlandia, como Corea del Sur, como Singapur, por tirar algunos ejemplos de países, Japón también, que no tienen, insisto, ni la geografía argentina ni los recursos naturales de la Argentina, han logrado tener una potencia económica y un dinamismo social extraordinario. La segunda, sin repetir y sin soplar. Camión. 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 Soy el antifierro. Camión, no sabría qué responderte. O sea, me gusta el tren. Ajá, prefiere el tren. Perfecto. Cultura. Cultura y está asociada a la educación. La cultura es otra de las cosas trascendentales que tiene que tener un país, ¿no? Y te pongo un ejemplo que me pasó hace poco, ¿no? Cuando tuvimos que organizar la fiesta del camarón y el langostino, que es un episodio cultural propiamente, que tiene que ver con las tradiciones de Ingeniero Guay, que tiene que ver con artistas, que tiene que ver con toda una impronta, y eso desde el punto de vista económico se lo denomina la economía naranja. Y la economía naranja tiene un impacto fenomenal en la vida de la gente, en la empleabilidad, y esa fiesta, que yo no sé si la gente tiene asociado el impacto económico, pero yo puedo decirlo con lujo de detalles que el impacto económico fue de muchísimos millones. Y en eso quedamos muy contentos porque el impulso casi de acompañamiento que hizo el consorcio potenció para toda la ciudad, para toda Bahía Blanca, insisto, un impacto económico de una magnitud tremenda que llegó a albergar 100.000 personas que consumieron, que se divirtieron, y eso tiene que ver puntualmente con la cultura, ¿no? Amistad. Amistad también algo importante en la vida de las personas, y en mi caso, bueno, como muchos, tengo grandes amigos, pero me entran en los dedos de las 2 manos, o de una mano. De una mano. ¿Trabajo? Trabajo también es algo esencial para la vida de las personas, para todos, porque lo hace digno a una persona el tener el trabajo. Y ojalá la Argentina pueda volver a niveles de empleabilidad que tuvo hace muchos años y que se pueda generar mucho empleo. O sea, el trabajo es fundamental en la vida de las personas.
8 en 1. Es una pasión ahora un poco aletargada que nació como accidental y se transformó en algo que es parte de mi vida, ¿no? Jugar al golf es una pasión como todos los deportes, porque me han gustado todos los deportes, el fútbol, el básquet, el rugby, y en el golf ahí es donde de alguna manera hice alguna suerte de aprendizaje dirigencial, y siempre tengo el recuerdo de los expresidentes que tuvo el club de golf Paligüe, como el doctor Francisco Cervini o el doctor Roberto Sabores o el doctor Juan Pablo Bailac, que me precedieron en el cargo y que la verdad que eran unos dirigentes extraordinarios y yo de ellos aprendí mucho. La última, Vorterix. Vorterix es hoy sinónimo de la primer periodista en años que me hace una nota y yo siento que se tomó el trabajo de estudiar al entrevistado. Anótelo, señor productor, y el mensaje para el director de este medio, el señor Leandro. Qué caro nos va a salir esto, Miguel, ¿eh? Es la pura verdad. Pusiste la vara alta. Por lo menos que me releven en el cargo de tener que entrevistar, hacerme cargo del espacio de además cebar mate. Por lo menos que ceben mate. No, la verdad te felicito, te lo reitero, vos sabés que por mis exfunciones y funciones actuales yo pululo por todas las radios, voy a todos los programas que me invitan, y hacía tiempo que no tenía esta sensación de que en una entrevista el entrevistador se había tomado el trabajo de investigar más allá en el tiempo, porque por tu juventud entiendo que has abrevado en tiempos donde todavía eras muy jovencita y eso no había nacido. No había nacido, bueno, no. Mentira. O sea que son cosas que no vivenciaste, sino que fuiste a estudiarlas y a buscarlas, así que eso habla muy bien de tu trabajo profesional. Doctor Miguel Ángel Donadío, ha sido un placer. Muchísimas gracias por su tiempo, por la amabilidad. Y bueno, no será la última vez que lo tengamos aquí en nuestros estudios. No, seguramente. Y bueno, les vuelvo a agradecer, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y a vos también, porque te vuelvo a insistir, estuve muy a gusto y creo que fue uno de los mejores reportajes que me hicieron en muchos años. Más allá de que me haya rechazado el mate. Estoy resfriado. Muchísimas gracias. Gracias a usted.